Villalba lo podemos enmarcar en un proceso metropolitano. Efectivamente. Es decir, que se explica porque está cerca de Madrid y porque está cerca de una autopista y porque en el suelo el precio de la vivienda en Madrid es inabordable para la gente joven. Además, esto se sobredimensionó. Claro, porque no estaba previsto como zona para vivir, porque en el fondo era efectivamente una zona para los fines de semana o para periodos vacacionales, y de repente como una ciudad tiene que asumir los servicios que debe proveer, pues de educación, de sanidad y demás. Sí. Y de recursos naturales también. En esta ciudad se han hecho barbaridades, ¿no?, a nivel urbanístico, ¿no? Me gustaría que fijásemos un poco en el tema de estas urbanizaciones de bloque abierto, ¿no?, que se llaman, que si os fijáis, en los bajos no tienen comercio, es decir, que no tienen posibilidades de tener ni equipamientos, ni servicios próximos, y también vuelven a depender como del centro urbano, ¿no? Es decir, que una amiga mía dice que algunas ciudades no crecen, sino que engordan, y esto sería un ejemplo como una ciudad engorda, ¿no? Efectivamente. Que esta calle ejemplifica bien lo que puede ser como un momento del urbanismo español, ¿no? Y yo creo que ¿qué se caracteriza? Primero en el desprecio del espacio público. Una cantidad de asfalto enorme, lo importante es que el coche fluya, las farolas en medio de la carretera, es decir, que si vas con un carrito o alguien tiene dificultad, aquí se ilumina la calzada, es decir, que los peatones son residuales, unas aceras ridículas. Y luego es curioso porque veis la zona de los jardines, que son privados, pero al final son jardines básicamente ornamentales, es decir, no tienen uso. Pero de nuevo es un poco como la filosofía, ¿no? Lo importante es lo que hay dentro, la vida privada. Sí, la vida social queda relegada a las necesidades de sostenimiento del sistema económico, fundamentalmente. Es un poco como reivindicar la propiedad, pero no para el uso, que es curioso. Ya se concibe que quienes van a vivir aquí y el uso que se va a hacer va a ser gente que tiene coche y que va a utilizar esto para ir y venir. Sí, es la concepción de la ciudad extendida y ciudad dormitorio. Eso es. Seguramente cuando no estaban cerrados, y en esa época que además había como más sentido o la lucha vecinal, habría más responsabilidad, ¿no? Sobre lo que pasa, ¿no? Como una responsabilidad compartida. Ahora te cuento, porque nosotros hemos hecho aquí barbaridades en el sentido de esa corresponsabilidad como ciudadanos, de ponerle guantes de goma a nuestros hijos para salir a limpiar el coto de las Suertes, por ejemplo, ¿no? Porque veíamos que el abandono por parte del ayuntamiento era tal, la intención de querer urbanizarlo, y pues bueno, pues que al final hasta ahí llegaba la corresponsabilidad vecinal con los espacios comunes y naturales. Esto se terminó y se abrió en el año 2006. Toda esta zona son 39 hectáreas, porque todo era el coto de las Suertes, era un coto de caza privado de una familia muy importante que tiene la casa dentro de lo que es el coto, y que empezó a vender, porque lo permitían las normas subsidiarias en aquel momento, no había plan general, terrenos a constructoras que hicieron esta expansión que acabamos de ver. Toda esta zona es una zona protegida por su alto valor natural y paisajístico. Y esto se consiguió, fueron las luchas vecinales, evidentemente, y un gobierno que se configuró con proyección progresista, digámoslo así, entre Izquierda Unida y el Partido Socialista. Y ya estaba planteado el hacer, creo que eran alrededor de 500 chalés. ¿Qué sucedió? Pues aquí en el año 93 empezó el avance del plan general inicial. Ese avance pretendía que Collado Villalba tuviera en el año 98 cerca de 100.000 habitantes. Permitía esa barbaridad, donde todo se podía construir. Y ese fue el momento en el que como movimiento vecinal... Sí, nosotros nos rebelamos ante eso, ¿cómo van a construir esto? Que empezamos a crear esa red. Cuando llegamos aquí vimos que teníamos un colegio que no respondía a las necesidades de cuidados y educativos de nuestros hijos, y creamos un AMPA. Y desde el AMPA pues hubo mucho compromiso, ¿no?, y mucha ilusión. También vivíamos estos espacios y queríamos vivir estos espacios, y montamos una asociación. En principio la asociación se llamaba Encrucijada,
Esa asociación tenía una parte caminera de montañeros, ¿no? Y empezamos a conocer toda la sierra, hacíamos muchos paseos por aquí, meriendas, una parte cultural y creamos un grupo de teatro. Pues estábamos la gente del AMPA, que nos pusimos en contacto con Izquierda Unida, con la parte del PSOE, que también estaba involucrada en esto. Sí, implicada en la labor. Entonces empezamos a tener conocimiento de cómo se estaba haciendo el avance en aquel momento y qué es lo que se estaba configurando en Collado Villalba a nivel urbanístico. Ahí es donde la indignación se convierte en acción, ¿no? E incluso yo empecé a militar en aquella época como independiente, había sido pero bueno, pues incluso en las listas de Izquierda Unida aquí en Collado Villalba, ¿no? Y luego, bueno, pues en realidad mi compromiso político empieza ahí, ¿no? También en esos años. Y te quiero preguntar una cosa que es el tema de las... Porque me interesa mucho a mí el tema de las redes, ¿no? Y porque yo además cada vez estoy más en la idea de que o empezamos de nuevo a retejer lo que está roto o esto no tiene solución. Es decir, que cada uno en nuestra casa intentando solucionar o resolver las cosas no tiene mucho sentido. Después de ese momento así como de exaltación vecinal, ¿ahora qué queda de eso? Yo creo que la lucha y la solidaridad y las redes sociales que se tejen y tal, siempre están. Lo que hacen es que se transforman y han sufrido una gran transformación. En esa transformación lo que ha pasado yo creo que es que también ha habido una atomización de esas luchas. No estamos compactados como estábamos, falta eso, compactar todas las luchas. Yo creo que vienen tiempos difíciles y que es el reto, compactar las luchas, el tejer esas alternativas en esas redes de solidaridad. Es la zona conocida como el Parque de la Laguna del Carrizal porque en realidad esto era una laguna y un carrizal. Ha también planteado construir chalés, más chalés. Y lo que te decía antes es que tenían muchos problemas de inundaciones y de hecho hasta que no se construye el vaso, que es por lo que se construye el vaso y pierden lo que tenía, ¿no? De su origen natural y además su función, aunque ves que todavía hay aves por aquí, hay patos pero bueno, que no es... Claro, porque al final la zona de contacto ya es hormigón, sí. Se quita la vegetación natural que un poco regula. Gente de aquí del Parque de La Coruña venía a las concentraciones y las movilizaciones que nosotros planteábamos para reivindicar que no se construyeran el Coto de las Suertes. Y luego también veníamos aquí porque decía, bueno, ahora en el Parque de La Coruña también quieren construir en el Parque de la Laguna del Carrizal, pero qué barbaridad. Pasó lo mismo en la dehesa y pasó lo mismo con la Chopera. Los vecinos de aquella zona pidieron y consiguieron también que esas zonas fueran protegidas. La acción política concreta, ¿no? Y que tampoco podemos conceptuar eso de, es que la gente no se mueve para nada, solo se mueve por su interés. Bueno, pues si se mueve por su interés, y cuando el interés se hace colectivo es donde están las luchas, ¿no? Bueno, pues ves, esta es la zona naturalizada, la zona tal y como ha sido durante posiblemente miles de años. Es este trocito el que se salvó porque el resto pues es un parque urbano muy importante, un espacio abierto a ganado, pero bueno, esta es la parte donde las aves se paran en su proceso migratorio y algunas de las especies protegidas, un número importante. Y al fondo queda el centro de interpretación que bueno, pues los expertos enseñaban a los niños en las actividades extraescolares cómo es este ecosistema de carrizal. Y humedal. Aquí se pretendía construir muchos chalés que se pretendían construir encima de secar esta laguna, que bueno, pues, imagínate los problemas también luego a la hora de la construcción, ¿no? Y bueno, esto es un poco todo.
Esa es la importancia ¿Cómo lo sientes? del urbanismo también. Claro, porque... es que crea lugares, es la diferencia, ¿no? Y esos lugares crean identidades, y esas identidades te hacen reconocerte, ¿no? En sociedad y también desde el punto de vista de lo que eres con la naturaleza. Hay que ser positiva. Tú decías antes, yo soy muy positiva, y yo también soy muy positiva. Y pienso que es revolucionario. Efectivamente.